El barro de la calle del Comercio estaba húmedo y frío aquella mañana de octubre. La lluvia había pasado hacía pocas horas, dejando charcos oscuros que reflejaban el cielo gris como espejos rotos. Entre los gritos de los vendedores y el ruido de las carretillas de madera, caminaba un niño de apenas 6 años, descalzo, con la ropa empapada y el estómago vacío. Su nombre era Andrés, pero nadie lo sabía. Para la mayoría de la gente del pueblo, él era simplemente el niño abandonado, el que dormía bajo lonas viejas y comía sobras cuando tenía suerte. Aquella mañana, Andrés se detuvo frente a una mesa de verduras. Sobre la madera vieja había tomates rojos, zanahorias largas y hojas verdes de espinaca, todo acomodado con paciencia. Pero no fue la comida lo que lo paralizó, fue la mujer detrás de la mesa. Cuando ella levantó la cabeza y sus ojos se encontraron, el mundo de Andrés se detuvo por completo. Era idéntica a su mamá, el mismo rostro, el mismo cabello castaño, la misma ternura en la mirada, exactamente igual. La mujer se llamaba Marta, y hacía 3 años que su vida se había roto en 1000 pedazos. 3 años desde que su único hijo, Gabriel, de 6 años, había muerto ahogado en el río durante una tormenta. 3 años desde que su esposo, destrozado por la culpa de no haber podido salvarlo, se quitó la vida 6 meses después. Marta había quedado sola, vacía, vendiendo verduras en el mismo mercado donde alguna vez compró juguetes para su hijo. Que ahora frente a ella estaba un niño descalzo que la miraba como si hubiera visto un fantasma. Lo que ninguno de los dos sabía es que ese encuentro no era casualidad. Era el inicio de un misterio que revelaría un secreto enterrado durante décadas, un secreto que involucraría a 2 hermanas, separadas al nacer, un niño que no debería existir y una verdad tan imposible que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia que te partirá el corazón, necesito pedirte un favor muy especial. Si esta historia ya te está tocando el alma, si sientes que vale la pena compartirla, por favor regálame un like y suscríbete al canal. Estamos luchando por llegar a 500 suscriptores para poder seguir trayéndote estas historias reales que necesitan ser contadas. Cada suscripción tuya no es solo un número, es una voz que dice que estas historias importan, que el dolor de estas mujeres merece ser escuchado. Ayúdame a llegar a esa meta. Suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. Te lo agradezco de corazón. Ahora sí, continuemos con la historia de Marta y Andrés porque lo que está por venir te dejará sin aliento. Marta había aprendido a vivir con el dolor como quien aprende a caminar con una pierna rota. Nunca sanaba del todo, pero encontraba la forma de seguir adelante. Cada mañana se levantaba en la pequeña casa de adobe que alguna vez había sido un hogar lleno de risas. Se vestía con la misma ropa gastada y caminaba hasta la calle del Comercio para vender las verduras que cultivaba en el pequeño terreno detrás de su casa. Era una vida mecánica, sin alegría, pero era lo único que sabía hacer. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a calentar el aire cuando Marta salía de su casa cada día. El camino al mercado era siempre el mismo, 20 minutos a pie por calles de tierra que se convertían en lodazales cuando llovía. Pasaba frente a la panadería donde el señor Gutiérrez ya estaba horneando el pan del día, el aroma dulce y cálido, escapando por la puerta entreabierta. Pasaba frente a la pequeña capilla, donde algunas ancianas rezaban el rosario matutino, sus voces monótonas elevándose en el aire fresco de la mañana. Pasaba frente a la escuela primaria, donde Gabriel había estudiado hasta 2º grado, donde había aprendido a leer y escribir, donde había hecho sus primeros amigos. Cada vez que pasaba frente a esa escuela, Marta sentía una punzada en el pecho que nunca disminuía con el tiempo. Recordaba cómo Gabriel corría hacia ella cada tarde cuando salía de clases, su mochila azul rebotando en su espalda, su sonrisa mostrando el diente que le faltaba en el frente. Recordaba cómo le contaba sobre su día con un entusiasmo desbordante, sobre lo que había aprendido en matemáticas, sobre el dibujo que había hecho en clase de arte,
sobre cómo había jugado fútbol en el recreo y casi había metido un gol. Recordaba cómo todo eso había terminado en un instante, en una tarde de tormenta, cuando el río se desbordó y se llevó a su hijo antes de que nadie pudiera hacer nada. La gente del pueblo la trataba con una mezcla de lástima y respeto. Todos conocían su historia. Era imposible no conocerla en un pueblo tan pequeño donde todos se conocían, y los secretos eran imposibles de guardar. Todos sabían que la viuda Marta había perdido a su hijo en el río. Todos sabían que su esposo, consumido por la culpa de no haber podido salvarlo, de haber estado trabajando en el campo ese día, en lugar de estar en casa vigilando a Gabriel, se había ahorcado 6 meses después en el granero. Algunos la ayudaban comprándole verduras aunque no las necesitaran, pagándole más de lo que valían, dejándole propinas generosas que ella aceptaba con gratitud silenciosa. Otros simplemente la evitaban. Cruzaban la calle cuando la veían venir. Desviaban la mirada cuando se cruzaban en el mercado, como si la tragedia fuera contagiosa, como si el dolor pudiera transmitirse por contacto. Marta no culpaba a nadie. Ella misma se sentía como un fantasma, caminando entre los vivos. Se veía en los espejos y apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Había envejecido 10 años en 3. Su cabello castaño ahora tenía hebras grises que no se molestaba en teñir. Su rostro, que alguna vez había sido suave y joven, ahora estaba marcado por líneas de dolor alrededor de los ojos y la boca. Había perdido peso, tanto que su ropa le quedaba holgada, colgando de su cuerpo como trapos en un espantapájaros. Doña Carmen, que vendía pan dulce en el puesto de al lado del suyo en el mercado, siempre le guardaba una concha para el desayuno. Era un gesto de bondad, que se repetía cada mañana sin falta. Don Felipe, el carnicero cuyo puesto estaba al otro lado del pasillo, a veces le regalaba huesos con carne todavía pegada para hacer caldo, diciéndole que de todas formas iba a tirarlos. Eran mentiras piadosas que ambos fingían creer. Don Ernesto, el anciano que vendía hierbas medicinales y remedios tradicionales, ocasionalmente le daba tés especiales que decía que ayudaban con el insomnio y la tristeza. Eran gestos pequeños de bondad que mantenían a Marta con vida, aunque ella no estaba segura de querer seguir viviendo. Pero seguía adelante porque no sabía qué más hacer, porque rendirse requería una energía que ya no tenía, porque en el fondo de su corazón había una pequeña voz que le decía que Gabriel no habría querido que se rindiera. Aquella mañana de octubre había comenzado como todas las demás. Marta había llegado temprano al mercado, cuando todavía había niebla espesa, que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros, cuando el aire olía a tierra mojada y a humo de las cocinas de leña que comenzaban a encenderse en las casas cercanas. Había acomodado sus verduras con el mismo cuidado de siempre, un ritual que la calmaba porque requería concentración y precisión. Organizaba los tomates por tamaño y color, los más rojos y perfectos al frente, los menos atractivos atrás. Las zanahorias las ataba en manojos de 5, asegurándose de que todas fueran del mismo largo. Las hojas de espinaca las apilaba en pequeñas pirámides verdes, rociándolas con agua para que se vieran frescas y apetitosas. Era un ritual que le daba estructura a días que de otra manera no tendrían ningún significado, que llenaba las horas vacías entre despertar y volver a dormir. La lluvia de la noche anterior había sido particularmente fuerte. Había caído durante horas, golpeando el techo de lámina de su casa con un ruido ensordecedor que le había impedido dormir. Ahora, el suelo del mercado estaba cubierto de barro espeso, que se pegaba a los zapatos y hacía difícil caminar sin resbalar. Los vendedores habían colocado tablas de madera sobre los charcos más grandes, creando puentes improvisados que crujían bajo el peso de la gente. Los perros callejeros, empapados y miserables, buscaban comida entre la basura que se había acumulado en las esquinas, sus pelajes mojados pegados a sus cuerpos flacos. Los primeros clientes comenzaban a llegar,
principalmente mujeres con canastas vacías, colgando de sus brazos, y listas mentales de lo que necesitaban comprar para la comida del día. Marta observaba todo esto con ojos que veían pero no registraban realmente. Estaba allí pero no estaba. Su cuerpo funcionaba en piloto automático, saludando a los clientes con una sonrisa mecánica, pesando verduras, dando cambio, envolviendo compras en papel periódico viejo. Mientras tanto, su mente vagaba por recuerdos del pasado, por momentos con Gabriel que nunca volvería a vivir, por conversaciones con su esposo que nunca volvería a tener. Recordaba el último cumpleaños de Gabriel, cuando había cumplido 6 años y ella le había hecho un pastel de chocolate con velas que él había soplado de un solo intento. Recordaba cómo había pedido un deseo en voz alta, rompiendo la tradición, diciendo que deseaba que su familia siempre estuviera junta. Ese recuerdo la perseguía especialmente, porque el deseo de Gabriel no se había cumplido. Su familia se había roto, destrozado por la tragedia y la culpa. Fue entonces cuando lo vio. Un niño pequeño, no mayor de 6 años, estaba parado frente a su mesa. No era inusual ver niños en el mercado. Muchos venían con sus madres, ayudando a cargar las compras o corriendo entre los puestos mientras sus padres hacían las compras. Algunos venían solos a hacer mandados, enviados por sus familias a comprar tortillas o verduras para la comida. Pero este niño era diferente. Estaba completamente solo, sin ningún adulto cerca vigilándolo. Tenía el cabello oscuro y desordenado, tan largo que le caía sobre los ojos, como si nadie se lo hubiera cortado en meses. La ropa que llevaba estaba rota en varios lugares, con agujeros en las rodillas de los pantalones y el cuello de la camisa deshilachado. Todo estaba empapado por la lluvia de la noche anterior y manchado de barro seco. Sus pies descalzos estaban sucios, con las uñas de los dedos negras de mugre y cubiertos de pequeños cortes y rasguños que sugerían que había estado caminando descalzo durante mucho tiempo. Pero no fue su apariencia lo que hizo que el corazón de Marta se detuviera. Fue su rostro. Era idéntico al de Gabriel. No solo parecido, no solo similar, idéntico. Los mismos ojos grandes y oscuros con pestañas largas y espesas que cualquier mujer envidiaría. La misma nariz pequeña y respingada, con una leve curva en el puente. La misma forma de la boca, con el labio inferior ligeramente más grueso que el superior. La misma línea de la mandíbula, todavía suave con la redondez de la infancia, pero con la promesa de fuerza en el futuro. La misma forma de las orejas, ligeramente separadas de la cabeza. Incluso tenía el mismo lunar pequeño en la mejilla izquierda, justo debajo del ojo que Gabriel había tenido. Era como ver a su hijo resucitado, como si Gabriel hubiera salido de la tumba y hubiera caminado de regreso a ella a través de la niebla de la mañana. Marta sintió que las piernas le fallaban. El mundo comenzó a girar a su alrededor. Se aferró al borde de la mesa para no caer, sus nudillos poniéndose blancos por la fuerza del agarre. Su respiración se volvió superficial y rápida. Pequeños jadeos que no lograban llenar sus pulmones de aire. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, un tambor sordo que ahogaba todos los demás sonidos. El mundo a su alrededor comenzó a desenfocarse, los colores del mercado mezclándose en un borrón confuso. Por un momento, pensó que se estaba desmayando. Por un momento, pensó que se estaba volviendo loca, que finalmente su mente había cedido bajo el peso del dolor y estaba teniendo alucinaciones, viendo a su hijo muerto en la cara de un extraño. Pero el niño seguía allí cuando parpadeó y enfocó la vista. Real, sólido, mirándola con una intensidad que la atravesaba. Sus ojos, esos ojos que eran exactamente como los de Gabriel, estaban llenos de algo que Marta reconoció inmediatamente, porque lo había visto en los ojos de su propio hijo. Esperanza mezclada con miedo. La mirada de alguien que ha sido decepcionado tantas veces, que ya no se atreve a esperar, pero no puede evitarlo, que quiere creer que esta vez será diferente, pero tiene miedo de volver a ser lastimado.
Durante varios segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos se movió. El ruido del mercado se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante e incomprensible. Los gritos de los vendedores anunciando sus productos, el ladrido de los perros peleando por sobras, las conversaciones de los clientes regateando precios, el llanto de un bebé en algún lugar cercano, todo desapareció. Solo existían ellos dos, atrapados en ese momento suspendido en el tiempo, conectados por algo que ninguno de los dos podía entender, pero que ambos sentían con una intensidad abrumadora, como si un hilo invisible los uniera, tirando de ellos el uno hacia el otro. Finalmente el niño dio un paso adelante. Sus pies descalzos chapotearon en un pequeño charco que Marta no había notado frente a su mesa, salpicando agua sucia sobre sus piernas ya manchadas de barro. Su voz salió como un susurro quebrado, tan bajo que Marta apenas pudo escucharlo sobre el ruido del mercado que gradualmente regresaba a sus oídos como una ola. Le preguntó si ella era su mamá. 3 palabras simples, 3 palabras que destrozaron lo que quedaba del corazón de Marta. Sintió que algo se desgarraba dentro de su pecho, como si alguien hubiera metido la mano dentro de su cuerpo y le hubiera arrancado el corazón todavía latiendo. El dolor fue tan intenso, tan físico, que tuvo que llevarse una mano al pecho para asegurarse de que no estaba sangrando. No podía hablar, no podía respirar, solo podía mirarlo. Este niño imposible que había aparecido de la nada llevando el rostro de su hijo muerto, preguntándole si era su madre con una voz llena de tanto anhelo que dolía escucharla, que hacía que cada herida que Marta había intentado cerrar durante 3 años se abriera de nuevo, sangrando como si fueran frescas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro antes de que pudiera detenerlas, calientes y saladas, dejando rastros limpios en sus mejillas polvorientas. Negó con la cabeza lentamente, el movimiento requiriendo más esfuerzo del que debería, como si su cuello estuviera hecho de plomo. Aunque cada fibra de su ser quería decir que sí, quería abrazarlo y nunca soltarlo, quería fingir que era Gabriel, que los últimos 3 años habían sido solo una pesadilla horrible, y que su hijo había regresado finalmente a casa, que todo volvería a ser como antes. El niño bajó la mirada, sus pequeños hombros hundiéndose con la decepción. No pareció sorprendido por la negativa, como si estuviera acostumbrado a que la esperanza lo abandonara, como si hubiera hecho esta pregunta antes a otras mujeres y siempre hubiera recibido la misma respuesta. Por un momento, pareció que iba a darse la vuelta y marcharse, desaparecer en la niebla de la mañana tan misteriosamente como había aparecido. Pero entonces levantó la vista otra vez, y había algo en sus ojos que hizo que Marta no pudiera apartar la mirada. Le dijo que se parecía mucho a su mamá, que por eso había pensado que tal vez era ella. Su voz era pequeña pero clara, con la honestidad brutal de los niños que todavía no han aprendido a mentir o a ocultar sus sentimientos. Le dijo que su mamá también vendía verduras en un mercado, que también tenía el cabello castaño largo que se recogía en una cola cuando hacía calor, que también tenía los ojos del mismo color café oscuro. Le dijo que la extrañaba mucho, que a veces hablaba con las estrellas por la noche porque creía que ella lo escuchaba desde el cielo. Marta encontró su voz, aunque salió temblorosa y rota, apenas más que un susurro. Le preguntó cómo se llamaba. El niño respondió que su nombre era Andrés. Le preguntó cuántos años tenía. Andrés levantó 6 dedos sucios, la misma edad que Gabriel cuando murió. Le preguntó dónde estaba su mamá ahora. Andrés bajó la mirada otra vez, sus pequeños dedos retorciendo el borde de su camisa rota. Respondió en voz tan baja que Marta tuvo que inclinarse sobre la mesa para escucharlo. Le dijo que su mamá se había ido al cielo hacía mucho tiempo, tal vez 1 año. No estaba seguro porque había perdido la cuenta de los días, que ahora vivía en la calle, durmiendo donde podía encontrar un lugar seco, comiendo lo que la gente le daba cuando tenían compasión, que no tenía a nadie, que estaba completamente solo en el mundo,
Algo dentro de Marta se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Era como si su corazón, que había estado congelado durante 3 años, encerrado en hielo para protegerse del dolor, de repente se derritiera. Durante 3 años, había caminado por la vida como un cadáver, sin propósito, sin esperanza, sin razón para levantarse cada mañana, más allá de la pura inercia, el hábito de seguir viviendo, porque no sabía cómo dejar de hacerlo. Y ahora frente a ella, había un niño que necesitaba exactamente lo que ella necesitaba dar. Un niño que llevaba el rostro de su hijo perdido, como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad que no merecía, que no había pedido, pero que no podía rechazar. Le dijo que esperara un momento, que no se moviera. Con manos temblorosas que apenas le obedecían, tomó una zanahoria de su mesa, la más grande y fresca que tenía, una que había apartado esa mañana pensando en venderla a buen precio. La limpió cuidadosamente con su delantal, quitando cada rastro de tierra con movimientos meticulosos, y se la ofreció extendiéndola sobre la mesa. Andrés la tomó con ambas manos, sosteniéndola como si fuera un tesoro invaluable, como si nunca hubiera recibido un regalo tan precioso. Le dio una mordida pequeña, sus dientes blancos hundiéndose en la carne naranja y crujiente. Masticó despacio, cerrando los ojos, saboreándola como si fuera lo más delicioso que había probado en días, tal vez en semanas. Probablemente lo era. Marta lo observó comer y sintió algo que no había sentido en 3 años. Un propósito. Este niño necesitaba ayuda. Este niño estaba solo, hambriento, vulnerable. Y ella, que había perdido todo, que no tenía nada, todavía tenía algo que dar. Todavía podía salvar a alguien, aunque no hubiera podido salvar a su propio hijo. Todavía podía hacer una diferencia en la vida de alguien, aunque su propia vida se sintiera sin sentido. Le preguntó si tenía hambre, aunque la respuesta era obvia. Andrés asintió con los ojos brillantes, como si no pudiera creer que alguien le estuviera preguntando, que alguien se preocupara lo suficiente como para ofrecerle comida sin esperar nada a cambio. Marta sacó más comida de su canasta. Un pedazo de pan que había comprado esa mañana en la panadería de don Gutiérrez, todavía tibio y suave. Otra zanahoria. Una manzana pequeña pero perfecta, sin manchas ni golpes. El niño comió despacio, masticando cada bocado cuidadosamente, saboreando cada sabor, como si tuviera miedo de que la comida desapareciera si iba demasiado rápido, como si temiera despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Mientras comía, Marta no podía dejar de mirarlo. La semejanza con Gabriel era aterradora en su perfección. No solo el rostro, sino también los gestos, los movimientos, las expresiones, la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando pensaba, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando sonreía, arrugando las comisuras, el modo en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrado en algo, incluso la forma en que sostenía la comida, con ambas manos como si fuera algo precioso que debía proteger de ser arrebatado. Eran los mismos gestos exactos que Gabriel había tenido. Era imposible, era inexplicable, pero era real. Otros vendedores comenzaron a notar la escena. Doña Carmen dejó de atender a un cliente que le estaba preguntando el precio de las conchas para mirar hacia donde estaba Marta. Don Felipe salió de detrás de su mostrador de carnes, limpiándose las manos ensangrentadas en su delantal para ver mejor qué estaba pasando. Algunos murmuraban entre ellos, señalando discretamente al niño y a Marta, sus voces bajas pero audibles en el murmullo constante del mercado. Todos conocían la historia de la viuda que había perdido a su hijo. Verla ahora con este niño desconocido que se parecía tanto a Gabriel era perturbador para algunos, conmovedor para otros, incomprensible para todos. Era como ver un fantasma materializado, como si el pasado hubiera regresado para perseguirla. Don Ernesto, un anciano de casi 80 años, que vendía hierbas medicinales y remedios tradicionales, en el puesto de al lado del de Marta, se acercó con paso lento,
apoyándose pesadamente en su bastón de madera tallada. Era un hombre que había vivido en el pueblo toda su vida, que había visto nacer y morir a generaciones enteras, que había sido partero, curandero y confidente de secretos que la gente le confiaba porque sabían que se los llevaría a la tumba. Conocía todos los secretos que la gente intentaba enterrar, todas las historias que las familias preferían olvidar, todos los escándalos que el tiempo había cubierto con polvo, pero que nunca habían desaparecido realmente. Miró a Andrés durante un largo momento, sus ojos entrecerrados y nublados por las cataratas, estudiando cada detalle del rostro del niño, con una intensidad que hizo que Marta se sintiera incómoda. Luego miró a Marta con una expresión extraña que ella no pudo descifrar completamente. Una mezcla compleja de sorpresa, reconocimiento, miedo y algo más, algo que parecía comprensión, como si estuviera viendo piezas de un rompecabezas encajar en su lugar después de años de estar dispersas. Le dijo en voz baja, apenas audible sobre el ruido del mercado, que necesitaban hablar, pero no allí, no con tanta gente alrededor escuchando, no con oídos curiosos tratando de captar cada palabra. Le dijo que lo que tenía que decirle era importante, tal vez lo más importante que escucharía en su vida, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma y su familia, pero tenía que ser en privado, lejos de miradas indiscretas y lenguas chismosas. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, erizándole la piel de los brazos a pesar del calor creciente de la mañana. Había algo en la voz de don Ernesto, algo en la forma en que miraba a Andrés y luego a ella, que sugería que él sabía más de lo que debería, que este encuentro, que parecía una coincidencia imposible, un capricho cruel del destino, tal vez no era coincidencia en absoluto, que había fuerzas en juego que ella no entendía, secretos enterrados que estaban a punto de salir a la luz. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hacer las 1000 preguntas que se agolpaban en su mente como pájaros asustados, tratando de escapar de una jaula, el cielo se oscureció repentinamente. Las nubes grises que habían estado amenazando toda la mañana, acumulándose en el horizonte como un ejército oscuro, finalmente cumplieron su promesa. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas grandes y dispersas que golpeaban el suelo levantando pequeñas nubes de polvo, luego en una cortina espesa y pesada que empapó el mercado en cuestión de segundos, convirtiendo el mundo en un borrón gris de agua. Los vendedores corrieron a cubrir sus mercancías con lonas de plástico, gritando instrucciones unos a otros, moviéndose con la práctica de quienes habían hecho esto 1000 veces. La gente buscó refugio bajo los techos de lámina que cubrían algunos puestos, apretujándose unos contra otros para mantenerse secos. El barro de la calle se convirtió en un río café y espeso que arrastraba basura, hojas muertas y pequeñas verduras caídas. Los perros corrieron a esconderse, aullando su protesta contra el aguacero, sus colas entre las piernas. Marta cubrió sus verduras con una lona vieja que había traído precisamente para estas ocasiones, asegurando las esquinas con piedras para que el viento no la volara. Pero su mente no estaba en su trabajo, en proteger su mercancía, en salvar lo que podía vender. Estaba en el niño que temblaba frente a ella, empapado hasta los huesos en cuestión de segundos, el agua corriendo por su cabello y su cara, su ropa delgada pegándose a su cuerpo pequeño y flaco. No tenía ningún lugar a donde ir, ningún refugio que lo protegiera de la tormenta, nadie que se preocupara si vivía o moría. Tomó una decisión que cambiaría todo. Le dijo a Andrés que viniera con ella, que no podía dejarlo bajo la lluvia, que se enfermaría si se quedaba allí. El niño la miró con una mezcla de esperanza y miedo tan intensa que le dolió verla, como si no pudiera creer que alguien lo estuviera invitando a un lugar seguro, como si esperara que fuera una broma cruel o que ella cambiara de opinión en cualquier momento, como si estuviera acostumbrado a que la bondad viniera con condiciones o se retirara sin previo aviso. Marta extendió su mano.
Era una mano curtida por años de trabajo duro, con callos en las palmas de tanto cavar en la tierra y cargar cajas pesadas, con las uñas cortas y limpias pero manchadas permanentemente de tierra que ninguna cantidad de lavado podía quitar completamente. Una mano que había sostenido a Gabriel cuando era bebé, que lo había mecido para dormirlo cuando lloraba en las noches, que lo había consolado cuando se caía y se raspaba las rodillas, que lo había soltado por última vez cuando lo pusieron en el ataúd pequeño de madera blanca. Una mano que no había tocado a otro niño desde entonces, que había olvidado cómo se sentía la piel suave y cálida de un niño contra la suya. Después de un momento de duda que pareció durar una eternidad, Andrés tomó su mano. Su mano era pequeña, fría por la lluvia y sucia, con las uñas rotas y tierra incrustada debajo de ellas. Pero para Marta, era como sostener la mano de Gabriel otra vez, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo y le estuviera dando una segunda oportunidad de proteger a un niño, de salvarlo de un destino cruel. Lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro mientras guiaba a Andrés a través del mercado inundado, pasando junto a vendedores que los miraban con curiosidad y compasión, de regreso a la casa que había estado vacía de amor y risa durante demasiado tiempo. Don Ernesto los observó irse, su expresión grave y preocupada, sabiendo que lo que estaba por venir sería doloroso pero necesario, que la verdad, por más dura que fuera, siempre era mejor que vivir en la ignorancia. Lo que Marta no sabía mientras caminaba bajo la lluvia, con la mano de Andrés en la suya, es que al tomar esa mano, al tomar esa decisión, estaba abriendo una puerta a un pasado que había sido cuidadosamente enterrado durante más de 30 años. Un pasado que involucraría secretos familiares oscuros, hermanas separadas al nacer por razones que nadie había querido explicar, y una verdad que explicaría por qué este niño desconocido llevaba el rostro exacto de su hijo muerto. Una verdad que la destrozaría antes de poder salvarla. La casa de Marta estaba a 20 minutos del mercado, al final de un camino de tierra que se había convertido en un lodazal traicionero con la lluvia. El agua corría por el camino como un río pequeño, arrastrando piedras y ramas. Marta y Andrés caminaron en silencio, ella sosteniendo firmemente la mano del niño para que no resbalara, él tratando de mantener el paso con sus piernas cortas, sus pies descalzos hundiéndose en el barro con cada paso. La casa era una construcción pequeña y humilde de adobe, con techo de tejas rojas, muchas de ellas agrietadas o faltantes, permitiendo que la lluvia goteara en varios lugares del interior. Estaba rodeada por un jardín que alguna vez había sido hermoso, lleno de flores y plantas ornamentales que el esposo de Marta había cultivado con amor. Pero ahora estaba descuidado y lleno de maleza que había crecido sin control, ahogando las flores, cubriendo los caminos de piedra. En la parte trasera había un pequeño terreno, donde Marta cultivaba las verduras que vendía en el mercado. Tomates, zanahorias, espinacas, calabazas. Era un trabajo duro que la mantenía ocupada, que llenaba sus días con tareas físicas que la agotaban lo suficiente como para poder dormir por las noches. Cuando llegaron, ambos estaban empapados hasta los huesos y temblando de frío. Marta abrió la puerta de madera que chirriaba en sus bisagras oxidadas, un sonido agudo que siempre le recordaba que debía aceitar las bisagras, pero que nunca se molestaba en hacer. Guió a Andrés al interior, cerrando la puerta detrás de ellos, encerrando el ruido de la tormenta afuera. La casa olía a humedad, a encierro, a recuerdos que se negaban a desvanecerse. Las paredes estaban desnudas, excepto por algunas fotografías descoloridas en marcos baratos. En la sala había un sofá viejo con los cojines hundidos y la tela desgastada, una mesa de madera rayada y manchada, y una estufa de leña en la esquina que Marta usaba para cocinar y calentar la casa en las noches frías. Todo estaba limpio pero triste, ordenado pero vacío, como si la casa misma estuviera de luto, esperando que la vida regresara a llenar sus habitaciones silenciosas.
Marta le dijo a Andrés que esperara mientras buscaba ropa seca. Desapareció en una de las 2 habitaciones pequeñas que tenía la casa y regresó con una toalla gastada pero limpia y ropa que había pertenecido a Gabriel. Había guardado toda la ropa de su hijo después de su muerte, incapaz de deshacerse de ella, incapaz de donarla o tirarla. La había lavado cuidadosamente, la había doblado con precisión y la había guardado en una caja de cartón en el armario de su habitación. A veces, en las noches cuando no podía dormir, abría la caja y sostenía las pequeñas camisas y pantalones contra su rostro, respirando profundamente, tratando de captar algún rastro del olor de Gabriel que pudiera haber quedado en las fibras. Pero el tiempo había borrado incluso eso, dejándola solo con tela que olía a naftalina y a tristeza. Ahora, por primera vez en 3 años, esa ropa tendría un propósito. Le entregó las prendas a Andrés y le señaló el baño pequeño para que se cambiara. El niño tomó la ropa con cuidado, sus dedos sucios tocando la tela limpia con algo parecido a reverencia, como si nunca hubiera tenido ropa nueva o limpia, como si estuviera acostumbrado a usar trapos y sobras. Desapareció detrás de la puerta del baño sin decir palabra. Marta se quedó sola en la sala, temblando no solo por el frío de su ropa mojada, sino por la enormidad de lo que acababa de hacer. Había traído a un extraño a su casa, un niño que no conocía, un niño que llevaba el rostro de su hijo muerto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba tratando de reemplazar a Gabriel? Estaba tan desesperada por llenar el vacío en su vida que estaba dispuesta a fingir que este niño era su hijo. ¿Se estaba volviendo loca? Cuando Andrés salió del baño, Marta tuvo que sentarse porque las piernas le fallaron. El niño llevaba la ropa de Gabriel, unos pantalones azules de mezclilla que le quedaban casi perfectos, solo un poco largos en las piernas, y una camisa a rayas rojas y blancas que Gabriel había usado en su último cumpleaños. Era como ver a su hijo otra vez, como si los últimos 3 años hubieran sido borrados y Gabriel hubiera regresado a casa después de jugar afuera bajo la lluvia. La ilusión era tan perfecta, tan completa, que Marta tuvo que cerrar los ojos y respirar profundamente para recordarse que este no era Gabriel, que Gabriel estaba muerto y enterrado, que este era otro niño, un niño llamado Andrés, que por alguna razón inexplicable se parecía exactamente a su hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera detenerlas, sollozos profundos que sacudían su cuerpo entero, liberando 3 años de dolor reprimido, de lágrimas no lloradas, de gritos ahogados. Andrés se acercó tímidamente, sin saber qué hacer, claramente asustado por la intensidad de la emoción de esta mujer extraña que lo había traído a su casa. Le preguntó con voz pequeña si estaba bien, si había hecho algo malo. Marta negó con la cabeza violentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, dejando rastros de barro en sus mejillas. Le dijo que no había hecho nada malo, que solo estaba un poco triste, pero que se le pasaría. Le preguntó si tenía hambre, aunque ya sabía la respuesta. Andrés asintió con entusiasmo, sus ojos iluminándose con esperanza. Marta fue a la cocina, un espacio pequeño, con una estufa de gas vieja, un fregadero manchado y algunos gabinetes que contenían lo mínimo. Platos desportillados, ollas abolladas, cubiertos desparejos. Abrió el pequeño refrigerador que zumbaba ruidosamente y sacó lo poco que tenía. Algunas verduras que había apartado de su venta, un pedazo de pollo que había comprado con descuento porque estaba a punto de echarse a perder, arroz, frijoles. Preparó algo simple pero nutritivo, sopa de verduras con pollo desmenuzado, arroz blanco y tortillas calientes que hizo a mano, palmadas entre sus manos con la práctica de años. Mientras cocinaba, observaba a Andrés desde la esquina del ojo. El niño exploraba la sala con curiosidad contenida, tocando las cosas suavemente, como si tuviera miedo de romperlas, mirando todo con ojos grandes, que trataban de absorber cada detalle de este lugar, que era tan diferente de las calles donde había estado viviendo.
Se detuvo frente a una fotografía grande que colgaba en la pared principal, un retrato de Gabriel tomado pocos meses antes de su muerte. Era una foto de escuela donde Gabriel sonreía ampliamente, mostrando el espacio donde le faltaba un diente frontal que se le había caído y que estaba esperando que el ratón de los dientes viniera a recoger. Andrés se quedó mirando la foto durante mucho tiempo, tan inmóvil que parecía una estatua. Luego se volteó hacia Marta, con una expresión confundida, y le preguntó quién era el niño de la fotografía. Marta sintió que la garganta se le cerraba, que las palabras se atascaban en su boca negándose a salir. Finalmente, logró responder que era su hijo, que se llamaba Gabriel y que ya no estaba con ella. Andrés preguntó con la inocencia brutal de los niños si se había ido al cielo como su mamá. Marta asintió, incapaz de hablar, las lágrimas amenazando con regresar. El niño se acercó a ella lentamente, sus pies descalzos, haciendo pequeños sonidos húmedos en el piso de cemento. Se paró frente a ella y con una sabiduría que no correspondía a su edad, con una empatía que solo podía venir de alguien que había experimentado el mismo dolor, le dijo que él también extrañaba mucho a su mamá, que a veces hablaba con las estrellas por la noche, porque creía que ella lo escuchaba desde el cielo, que a veces soñaba que ella regresaba y lo abrazaba. Le dijo que sabía cómo se sentía estar solo, tener un hueco en el corazón que nada podía llenar. Marta lo abrazó entonces, incapaz de contenerse. Lo abrazó fuerte. Este niño desconocido que de alguna manera entendía su dolor mejor que cualquier adulto que había intentado consolarla con palabras vacías y lugares comunes. Lo abrazó, y él la abrazó de vuelta, sus brazos pequeños rodeando su cintura, su cabeza apoyada contra su pecho. Y por un momento, solo por un momento, Marta se permitió fingir que era Gabriel, que su hijo había regresado, que todo volvería a estar bien. Comieron en silencio, pero era un silencio cómodo, no incómodo. Andrés devoró la sopa como si no hubiera comido en días, lo cual probablemente era cierto. Tomó 3 platos llenos, limpiando cada uno con tortillas hasta que no quedó ni una gota. Marta lo observaba y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: satisfacción. La satisfacción simple de alimentar a alguien que tenía hambre, de proporcionar cuidado a alguien que lo necesitaba, de hacer una diferencia tangible en la vida de otra persona. Después de comer, la lluvia seguía cayendo con fuerza, golpeando el techo con un ruido constante que hacía imposible pensar en regresar al mercado. Marta le dijo a Andrés que podía quedarse hasta que parara la tormenta. El niño asintió agradecido, se sentó en el sofá y, exhausto por días o semanas de vivir en la calle, de no dormir bien, de estar constantemente alerta al peligro, se quedó dormido en minutos, su cuerpo pequeño finalmente relajándose en un lugar donde se sentía seguro. Marta lo cubrió con una manta vieja pero limpia, arropándolo cuidadosamente, metiendo los bordes alrededor de su cuerpo, como solía hacer con Gabriel. Se sentó en una silla frente a él, observándolo dormir, estudiando cada detalle de su rostro. En su sueño Andrés se veía pacífico, vulnerable, tan parecido a Gabriel que dolía mirarlo. Pero también había diferencias sutiles que Marta comenzó a notar ahora que lo observaba con más cuidado. Una pequeña cicatriz en la frente que Gabriel no había tenido, las orejas un poco más grandes, los dedos de las manos ligeramente más largos. Eran diferencias pequeñas, casi imperceptibles, pero estaban allí, recordándole que este no era su hijo, que era otro niño con su propia historia, su propio dolor, su propia identidad. Marta se preguntó quién era este niño realmente. ¿De dónde venía? ¿Quién era su madre? ¿Por qué se parecía tanto a Gabriel? ¿Era solo una coincidencia cruel del destino? ¿O había algo más, algo que ella no entendía? Fue entonces cuando recordó las palabras de don Ernesto en el mercado. El anciano había dicho que necesitaban hablar, que había algo importante que ella debía saber. Rosa decidió que al día siguiente
Tan pronto como amaneciera, iría a buscarlo. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Por qué este niño había aparecido en su vida llevando el rostro de su hijo muerto? Pero mientras observaba a Andrés dormir, una parte de ella tenía miedo de las respuestas. Tenía miedo de que la verdad, fuera cual fuera, le quitara a este niño que el destino había puesto en su camino. Y no estaba segura de poder sobrevivir a otra pérdida. Ya había perdido a su hijo, ya había perdido a su esposo. No podía perder también a Andrés, este niño que apenas conocía, pero que ya había comenzado a llenar el vacío en su corazón. La noche cayó y la lluvia continuó. Un tamborileo constante en el techo que normalmente la habría mantenido despierta, pero que ahora la calmaba. Marta no se movió de su silla. Se quedó allí, vigilando el sueño de Andrés, este niño que había aparecido de la nada, llevando el rostro de su hijo muerto. Y mientras lo observaba, no podía sacudirse la sensación de que algo más grande que ella estaba en juego, que este encuentro no era casualidad sino destino, que había fuerzas invisibles trabajando para traerlos juntos, por razones que aún no comprendía. Lo que Marta no sabía es que en ese mismo momento, en otra parte del pueblo, don Ernesto estaba sentado en su pequeña casa iluminada solo por una vela, mirando una fotografía vieja y amarillenta que guardaba en una caja de metal oxidada. Era una foto de dos bebés gemelas, idénticas en todo, envueltas en mantas blancas, sus pequeños rostros perfectamente simétricos. Una de ellas era la madre de Marta, Beatriz. La otra era una mujer llamada Alma, que había desaparecido hace más de 30 años, llevándose consigo un secreto que ahora, finalmente, estaba a punto de salir a la luz. Don Ernesto suspiró profundamente, el peso de los años y los secretos presionando sobre sus hombros encorvados. Sabía que tendría que contarle la verdad a Marta. Sabía que sería doloroso, que abriría heridas viejas que nunca habían sanado completamente. Pero también sabía que era necesario, que Andrés merecía conocer su historia, que Marta merecía entender por qué este niño había entrado en su vida. Mañana, se prometió a sí mismo, mañana le contaría todo. La mañana siguiente amaneció clara y fría, como si la tormenta hubiera lavado el mundo y lo hubiera dejado renovado. El cielo era de un azul brillante sin una sola nube, y el sol salía sobre las montañas distantes, pintando todo con tonos dorados. Los pájaros cantaban en los árboles, celebrando el fin de la lluvia. El aire olía a tierra mojada y a flores que habían florecido durante la noche. Marta se despertó en la silla donde había pasado la noche, con el cuello rígido y los músculos adoloridos por haber dormido en una posición incómoda. Andrés todavía dormía en el sofá, acurrucado bajo la manta como un gatito. Su respiración profunda y regular, su rostro relajado y pacífico. Era la primera vez en mucho tiempo, probablemente en meses, que dormía en un lugar seguro y cómodo. Marta lo observó durante un momento, todavía asombrada por su presencia, todavía tratando de convencerse de que no era un sueño, que realmente había un niño durmiendo en su sala, un niño que se parecía exactamente a Gabriel. Luego se levantó silenciosamente, tratando de no hacer ruido para no despertarlo, y fue a la cocina a preparar el desayuno. Hizo café fuerte y amargo como le gustaba, calentó tortillas en el comal hasta que estuvieron suaves y calientes, y preparó huevos revueltos con las verduras que le habían sobrado del día anterior, tomates picados, cebollas, chiles verdes. Cuando el olor de la comida llenó la casa, dulce y tentador, Andrés se despertó. El niño se sentó en el sofá desorientado por un momento, sus ojos parpadeando confundidos mientras miraba alrededor tratando de recordar dónde estaba. Cuando vio a Marta en la cocina, su rostro se iluminó con una sonrisa tan brillante, tan llena de alegría pura, que le recordó tanto a Gabriel que sintió una punzada en el corazón. Le dijo que viniera a desayunar, su voz saliendo más suave de lo que pretendía.
llena de una ternura que no había sentido en años. Comieron juntos en la pequeña mesa de la cocina, sus rodillas casi tocándose en el espacio estrecho. Andrés le contó más sobre su vida en las calles, su voz pequeña pero clara, sin autocompasión, solo declarando hechos como si fueran normales. Le habló de cómo su madre había muerto hacía casi un año, de cómo había intentado quedarse en el lugar donde vivían, una habitación pequeña que rentaban en un edificio viejo, pero el dueño lo había echado cuando no pudo pagar la renta. Le contó que había caminado durante días, tal vez semanas, no estaba seguro, hasta llegar a este pueblo buscando comida y refugio donde podía encontrarlo. Le habló de las noches frías durmiendo bajo puentes o en callejones, de los días sin comer nada, de la gente que lo ignoraba o lo echaba cuando pedía ayuda. Marta escuchaba con el corazón, apretándose cada vez más con cada palabra. Este niño había sufrido tanto en su corta vida. Había experimentado pérdidas y dificultades que ningún niño debería conocer. Había perdido a su madre. Había sido abandonado por todos. Había sobrevivido solo en las calles usando solo su ingenio y su voluntad de vivir. Y sin embargo, todavía tenía esa luz en los ojos, esa capacidad de sonreír, esa esperanza de que las cosas podrían mejorar. Era una resiliencia que la asombraba y la humillaba al mismo tiempo. Le preguntó si recordaba algo sobre su madre. ¿De dónde venían? Si tenía familia en algún lugar. Andrés negó con la cabeza lentamente, sus ojos bajando hacia su plato. Le dijo que su mamá nunca hablaba del pasado, que siempre que él preguntaba sobre su familia o de dónde venían, ella cambiaba de tema o se ponía triste. Le dijo que siempre estaban mudándose de un lugar a otro, nunca quedándose más de unos meses en el mismo sitio, que su mamá parecía estar huyendo de algo, aunque él no sabía de qué. Le dijo que ella siempre parecía asustada, siempre mirando por encima del hombro, siempre lista para empacar sus pocas pertenencias y huir en cualquier momento. Marta sintió un escalofrío. Había algo en esa descripción que le resultaba familiar, aunque no podía identificar exactamente qué. Le preguntó si su mamá le había dejado algo, algún objeto personal, alguna foto, algo que pudiera ayudarla a entender quién era. Andrés asintió y sacó de debajo de su camisa una medallita que llevaba colgada al cuello con una cadena delgada y oxidada. Era pequeña, de plata que había perdido su brillo con el tiempo, con una foto borrosa en el interior protegida por un vidrio rayado. Le dijo que era lo único que tenía de su mamá, que ella siempre la llevaba puesta y que antes de morir se la había dado diciéndole que la cuidara, que era importante, que algún día entendería por qué. Andrés se quitó la medallita con cuidado, sus pequeños dedos luchando con el cierre, y se la entregó a Marta con una confianza que la conmovió profundamente. Marta la tomó con manos temblorosas y la abrió. La foto era vieja, descolorida por el tiempo y dañada por la humedad, pero todavía se podía ver el rostro de una mujer joven, tal vez de 20 años. Una mujer que se parecía exactamente a Marta. No solo se parecía, era idéntica, como si fuera su gemela. El mismo cabello castaño largo y ondulado, los mismos ojos oscuros y expresivos, la misma forma de la cara, con pómulos altos y mandíbula delicada. El mismo lunar pequeño cerca de la ceja izquierda. Era como mirarse en un espejo, pero un espejo que mostraba una versión de ella misma que nunca había existido, una vida que nunca había vivido. El mundo se inclinó peligrosamente. Marta tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no caer, sus nudillos poniéndose blancos por la fuerza del agarre. La habitación comenzó a girar a su alrededor, las paredes moviéndose como si estuvieran hechas de agua. Su respiración se volvió superficial y rápida, pequeños jadeos que no lograban llenar sus pulmones. La mujer de la foto no solo se parecía a ella, era idéntica, como si fuera su gemela. Pero Marta no tenía hermanas, era hija única, o eso le habían dicho siempre, o eso había creído toda su vida.
Le preguntó a Andrés con voz temblorosa si sabía quién era la mujer de la foto. El niño respondió que era su mamá, que se llamaba Alma. Marta repitió el nombre en un susurro, probándolo en su lengua, buscando algún reconocimiento, algún recuerdo enterrado. Alma. No le sonaba familiar, no despertaba ninguna memoria, pero algo en su interior se agitó, como un recuerdo enterrado tratando de salir a la superficie, como una verdad que había estado esperando ser descubierta. Le dijo a Andrés, con voz que apenas podía controlar, que necesitaba salir un momento, que había alguien con quien tenía que hablar urgentemente. Le pidió que se quedara en la casa, que no abriera la puerta a nadie, que comiera lo que quisiera de la cocina. El niño asintió, acostumbrado a seguir instrucciones, acostumbrado a quedarse solo, aunque sus ojos mostraban un destello de miedo, de que ella no regresara, de que esto fuera otro abandono disfrazado de bondad temporal. Marta salió de la casa casi corriendo, sus pies descalzos golpeando el camino de tierra, todavía húmedo de la lluvia. Necesitaba encontrar a don Ernesto, que el anciano sabía algo. Eso había quedado claro el día anterior en el mercado. Ya ahora, con la foto de Alma quemando en su mente como una marca de fuego, Marta necesitaba respuestas más que nunca. Necesitaba entender qué estaba pasando, por qué había una mujer que se parecía exactamente a ella, por qué esa mujer había tenido un hijo que se parecía exactamente a Gabriel, por qué todo esto estaba sucediendo ahora. Encontró a don Ernesto en su pequeña casa al borde del pueblo, una construcción modesta de adobe, con techo de paja que había visto mejores días. El anciano estaba sentado en su porche de madera desgastada, fumando su pipa de barro, mirando las montañas a la distancia con ojos que habían visto demasiado. Cuando vio a Marta acercarse corriendo, sin aliento, con el cabello despeinado y los ojos salvajes, no pareció sorprendido. Era como si la hubiera estado esperando, como si supiera que este momento llegaría eventualmente. Marta no perdió tiempo con saludos o cortesías. Le preguntó directamente, sin rodeos, qué sabía sobre el niño, sobre la mujer que se parecía a ella, sobre Alma. Su voz salió más alta de lo que pretendía, casi un grito, cargada de desesperación y miedo y necesidad de saber la verdad. Don Ernesto suspiró profundamente, un sonido que pareció venir desde lo más profundo de su ser, como si estuviera a punto de soltar un peso que había cargado durante demasiado tiempo, un secreto que había guardado durante décadas, esperando el momento correcto para revelarlo. Le dijo que entrara, que lo que tenía que contarle no era una conversación para tener en el porche, donde los vecinos curiosos pudieran escuchar. Marta lo siguió al interior de la casa, que olía a hierbas secas colgadas del techo, a humo de tabaco y a tiempo. Don Ernesto le señaló una silla vieja pero sólida, y se sentó frente a ella en otra, sus rodillas crujiendo con el movimiento, sus manos arrugadas descansando sobre su bastón. Comenzó su historia desde el principio, su voz baja y grave, cada palabra cuidadosamente elegida. Le contó que hace más de 30 años, la madre de Marta, Beatriz, había dado a luz a gemelas, 2 niñas idénticas, hermosas y saludables, con el mismo llanto fuerte y los mismos ojos oscuros. Pero el padre de las niñas, el abuelo de Marta, era un hombre con muchos enemigos. Había sido testigo de un crimen terrible, cometido por gente poderosa y peligrosa, gente que no tenía escrúpulos en eliminar a cualquiera que pudiera amenazar sus secretos. Sabía que vendrían por él y por su familia, que nadie estaría a salvo mientras él viviera y pudiera testificar. Para proteger a sus hijas, tomó una decisión desgarradora que lo persiguió hasta su muerte. Separó a las gemelas. A una Marta la dejó con su esposa Beatriz en el pueblo donde habían vivido siempre. A la otra Alma la envió lejos con una familia de confianza que vivía en otro estado, con la esperanza de que estuviera a salvo, de que los enemigos no la encontraran si no sabían que existía. Le dijeron a todos que solo había nacido una niña, que la otra había muerto durante el parto.
El secreto fue guardado por muy pocas personas: el padre, la madre, don Ernesto, que había ayudado en el parto, y la familia que acogió a Alma. Marta escuchaba con incredulidad creciente, su mente luchando por procesar lo que estaba escuchando, por aceptar que toda su vida había sido construida sobre una mentira. Le preguntó con voz quebrada por qué nadie le había dicho nunca la verdad, por qué su madre nunca le había hablado de su hermana gemela, por qué había tenido que vivir toda su vida sin saber que tenía una hermana en algún lugar del mundo. Don Ernesto explicó con tristeza que Beatriz había muerto cuando Marta era muy joven, apenas 5 años, llevándose el secreto a la tumba, porque nunca encontró el momento correcto para revelarlo, porque cada día que pasaba hacía más difícil admitir la verdad. Su padre había muerto poco después, también sin revelar nada, consumido por la culpa de haber separado a sus hijas, de haber destruido su familia en un intento de salvarla. La familia que había acogido a Alma se había mudado lejos, a otro país según algunos rumores, y perdieron contacto completamente. Durante años, don Ernesto pensó que el secreto moriría con él, que Marta nunca sabría que había tenido una hermana gemela. Pero entonces, hace aproximadamente 1 año, una mujer había llegado al pueblo. Una mujer que se parecía exactamente a Marta, tan idéntica que don Ernesto la había reconocido inmediatamente como Alma, la gemela perdida que había sido enviada lejos hace más de 30 años. Intentó hablar con ella, acercarse a ella en el mercado, pero Alma estaba asustada, paranoica, mirando constantemente por encima del hombro, como si esperara que alguien la atacara en cualquier momento. Le dijo que la estaban buscando, que había gente peligrosa tras ella, que tenía que seguir moviéndose para mantenerse a salvo. Tenía un hijo pequeño con ella, un niño de unos 5 años que se aferraba a su falda y la miraba con ojos grandes y asustados. Don Ernesto le suplicó que se quedara, que le dijera a Marta la verdad, que se reuniera con su hermana después de tantos años separadas. Le dijo que juntas estarían más seguras, que la comunidad las protegería. Pero Alma se negó rotundamente, sacudiendo la cabeza con violencia. Dijo que era demasiado peligroso, que no quería poner a Marta en riesgo, que las personas que la buscaban no tendrían piedad con nadie que se interpusiera en su camino. Dijo que lo mejor que podía hacer por su hermana era mantenerse alejada, no contaminarla con el peligro que la seguía. Esa misma noche, Alma desapareció. Don Ernesto buscó información sobre ella durante meses, preguntando discretamente en pueblos vecinos, hablando con viajeros y comerciantes que pasaban por la zona. Pero no encontró nada, ningún rastro, ninguna pista, hasta que escuchó un rumor de que una mujer había sido encontrada muerta en un río a varios kilómetros del pueblo, aproximadamente en la época en que Alma desapareció. El cuerpo estaba tan dañado por el agua y el tiempo que fue imposible identificarlo. Nunca fue reclamado. Fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio local, solo una cruz de madera marcando el lugar. Don Ernesto no lo sabía con certeza. No tenía pruebas, pero en su corazón sospechaba que era Alma, que su hermana gemela, la que Marta nunca había conocido, había muerto sola y asustada, huyendo de enemigos que finalmente la habían alcanzado, y su hijo Andrés había quedado solo, vagando por las calles, sobreviviendo como podía, hasta que el destino o la providencia lo había traído de regreso al pueblo donde su madre había nacido, donde su tía vivía sin saber que existía. Marta sintió lágrimas corriendo por su rostro, calientes y amargas. Había tenido una hermana gemela, y la había perdido sin siquiera conocerla, sin siquiera saber que existía. Toda su vida había sido una mentira, construida sobre secretos y miedo. Le preguntó a don Ernesto entre sollozos si alguien más sabía sobre esto, si las personas que habían perseguido a su padre, que probablemente habían perseguido a Alma, todavía estaban ahí afuera. El anciano le advirtió con gravedad
que las personas que habían perseguido a su padre, que probablemente habían matado a Alma, podrían seguir ahí afuera. Si descubrían que Andrés existía, que era parte de esa familia, que era el nieto del testigo, que había amenazado con exponerlos, podrían venir por él. No porque el niño supiera algo, no porque representara una amenaza real, sino simplemente porque su existencia era un recordatorio de su crimen, un cabo suelto que necesitaban eliminar para sentirse completamente seguros. Marta sintió un escalofrío de miedo recorrer su espalda, pero también una determinación férrea que no sabía que poseía. No permitiría que le pasara nada a Andrés. Ya había perdido a su hijo Gabriel, ya había perdido a su esposo, ya había perdido a su hermana gemela sin siquiera conocerla. No perdería también a su sobrino, a este niño que el destino había puesto en su camino, que necesitaba su protección más que nadie en el mundo. Lo protegería con su vida si era necesario. Lo amaría como si fuera su propio hijo. Le daría la familia que Alma había querido darle, pero no había podido. Regresó a su casa con la mente girando, procesando todo lo que había aprendido, tratando de reorganizar su comprensión de su propia vida alrededor de esta nueva verdad. Cuando encontró a Andrés exactamente donde lo había dejado, sentado en el sofá esperando pacientemente con las manos dobladas en su regazo. El niño la miró con esos ojos grandes, que eran tan parecidos a los de Gabriel, y preguntó con voz pequeña si todo estaba bien, si él iba a quedarse, o si tendría que irse otra vez. Marta se arrodilló frente a él, tomándolo de las manos, sintiendo lo pequeñas y frágiles que eran. Le dijo que tenía algo muy importante que contarle, algo que cambiaría todo. Le explicó con palabras simples que un niño de 6 años pudiera entender, que su mamá Alma y ella eran hermanas gemelas que habían sido separadas cuando eran bebés, que eso significaba que él era su sobrino, su familia, su sangre, que nunca más estaría solo porque ella lo cuidaría siempre, que este era su hogar ahora, que ella era su familia. Andrés la miró con ojos llenos de lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas sucias. Preguntó con voz quebrada si eso significaba que podía quedarse con ella para siempre, que no tendría que volver a dormir en la calle, que no tendría que estar solo nunca más. Marta lo abrazó fuerte, tan fuerte que casi le faltó el aire, y le prometió que sí, que este era su hogar ahora, que ella era su familia, que nunca lo abandonaría. Pero mientras lo abrazaba, sintiendo su cuerpo pequeño temblar con sollozos de alivio y alegría, Marta no podía sacudirse el miedo. Don Ernesto había advertido sobre el peligro, y ella sabía que si alguien venía por Andrés, si esas personas peligrosas que habían perseguido a su padre, y probablemente habían matado a Alma, descubrían que el niño existía, tendría que estar preparada para luchar. Porque este niño, este regalo inesperado del destino, este pedazo de la hermana que nunca conoció, era ahora lo más importante en su vida, y no lo perdería. No otra vez. Nunca otra vez. Los días que siguieron fueron los más felices que Marta había tenido en 3 años. Andrés se adaptó a la casa con una facilidad que rompía y sanaba su corazón al mismo tiempo. El niño ayudaba en el jardín, sus pequeñas manos aprendiendo a arrancar las malas hierbas sin dañar las plantas buenas, a regar las verduras con cuidado. La acompañaba al mercado cada mañana, ayudándola a cargar las canastas, a acomodar las verduras en la mesa, a dar cambio a los clientes. Llenaba la casa con una energía que había estado ausente durante demasiado tiempo, con risas que hacían eco en las habitaciones vacías, con preguntas interminables sobre todo lo que veía. Por las noches, Marta le leía cuentos antes de dormir, historias de príncipes valientes y dragones derrotados, de niños pobres que encontraban tesoros y vivían felices para siempre. Lo arropaba en la cama que había sido de Gabriel, metiendo las mantas alrededor de su cuerpo pequeño, besando su frente como solía hacer con su hijo. Se quedaba sentada junto a la cama hasta que se dormía,
observando su rostro relajarse, escuchando su respiración volverse profunda y regular. La gente del pueblo comenzó a notar el cambio en Marta. La viuda triste que había caminado como un fantasma durante años, ahora sonreía. Tenía color en las mejillas, tenía luz en los ojos, tenía propósito, tenía una razón para levantarse cada mañana, que iba más allá de la simple supervivencia. Algunos vecinos murmuraban sobre el niño misterioso que había aparecido de la nada, especulando sobre quién era y de dónde venía. Pero la mayoría se alegraba de ver a Marta viva otra vez, de ver que había encontrado una razón para seguir adelante. Don Ernesto visitaba frecuentemente, trayendo dulces de tamarindo para Andrés y hierbas medicinales para Marta. El anciano se había convertido en una especie de abuelo para el niño, contándole historias del pueblo, enseñándole sobre las plantas medicinales y cómo usarlas, tallando pequeños juguetes de madera para él. Pero Marta notaba que don Ernesto siempre estaba vigilante, sus ojos escaneando constantemente los alrededores como si esperara que algo malo sucediera, como si supiera que la paz que habían encontrado era temporal, que la tormenta se acercaba. Una tarde soleada, mientras Marta y Andrés trabajaban en el jardín arrancando zanahorias maduras, un automóvil negro se detuvo frente a la casa. Era un vehículo caro y reluciente, completamente fuera de lugar en ese pueblo humilde donde la mayoría de la gente caminaba o montaba burros. Marta sintió que el estómago se le apretaba con un miedo instintivo. Le dijo a Andrés con voz urgente que entrara a la casa inmediatamente y no saliera hasta que ella lo llamara. El niño, sintiendo su miedo, sintiendo el cambio repentino en su tono, obedeció sin hacer preguntas, corriendo hacia la casa y cerrando la puerta detrás de él. Del automóvil bajaron dos hombres vestidos con trajes oscuros que parecían absorber la luz del sol. Tenían el aspecto de gente de ciudad, de gente con poder y dinero, con zapatos brillantes que nunca habían tocado tierra y relojes caros que brillaban en sus muñecas. Se acercaron a Marta con sonrisas que no llegaban a sus ojos, sonrisas que eran más amenazantes que cualquier ceño fruncido. Uno de ellos, el más alto con cabello gris peinado hacia atrás y ojos fríos como el acero, le preguntó con voz suave si ella era Marta Álvarez. Ella asintió lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ellos podían escucharlo. El hombre se presentó como licenciado Vargas, abogado de una familia importante cuyo nombre no mencionó. Dijo con voz calmada y profesional que estaban buscando información sobre una mujer llamada Alma y su hijo. Habían escuchado rumores, dijeron, de que un niño que coincidía con la descripción del hijo de Alma había sido visto en el pueblo. Querían saber si Marta sabía algo al respecto, si había visto a este niño, si sabía dónde podía estar. Marta sintió el miedo recorrerle la espalda como dedos helados, pero mantuvo su rostro neutral, tratando de no mostrar ninguna emoción. Preguntó con voz que esperaba sonara casual por qué estaban buscando a ese niño, qué querían de él. El licenciado Vargas explicó con palabras cuidadosamente elegidas que la familia que representaba tenía un interés legal en el menor Alma. Dijo, había estado involucrada en un asunto delicado antes de su desaparición, que había documentos que sugerían que el niño podría tener derecho a una herencia significativa. Querían encontrarlo para asegurarse de que recibiera lo que le correspondía, para proteger sus intereses. Marta no le creyó ni una palabra. Había algo oscuro en los ojos de estos hombres, algo que le decía que sus intenciones no eran buenas, que no estaban allí para ayudar a Andrés, sino para hacerle daño. Les dijo con voz firme que no sabía nada sobre ningún niño, que en el pueblo había muchos niños y que no podía ayudarlos. Sugirió que preguntaran en otros lugares, que tal vez alguien más había visto al niño que buscaban. El licenciado Vargas la miró durante un largo momento, sus ojos entrecerrados estudiándola, como si tratara de determinar si estaba mintiendo, si sabía más de lo que admitía. Luego sacó una tarjeta de visita de su bolsillo,
blanca y elegante con letras doradas, y se la entregó. Le dijo que si llegaba a saber algo, cualquier cosa, que lo contactara. Había una recompensa considerable para quien proporcionara información útil. Dijo con una sonrisa que era más una amenaza que una promesa. Los hombres regresaron a su automóvil y se fueron, pero Marta sabía que no era el final. Habían venido al pueblo buscando a Andrés, y no se irían hasta encontrarlo. Entró corriendo a la casa y encontró a Andrés escondido detrás del sofá temblando de miedo. El niño le preguntó con voz quebrada si esos eran los hombres malos de los que su mamá siempre hablaba, los que los habían hecho huir de pueblo en pueblo, los que su mamá decía que nunca debían encontrarlos. Marta lo abrazó y le prometió que no dejaría que nadie se lo llevara, pero sabía que necesitaba ayuda. No podía proteger a Andrés sola, no contra gente con ese tipo de poder y recursos, no contra personas que claramente tenían conexiones y dinero suficiente para rastrear a un niño a través de todo el país. Esa noche, después de que Andrés se durmiera, Marta fue a buscar a don Ernesto. El anciano escuchó su relato con expresión grave, sus arrugas profundizándose con la preocupación. Le dijo que había temido que esto sucediera, que las personas que habían perseguido a Alma finalmente habían rastreado al niño hasta el pueblo, que no descansarían hasta encontrarlo. Marta le preguntó con desesperación quiénes eran esas personas y qué querían realmente. Don Ernesto explicó que, según lo que había logrado averiguar a lo largo de los años a través de contactos y rumores, el padre de Marta y Alma había sido testigo de un crimen terrible cometido por una familia poderosa. Esa familia había intentado silenciarlo, primero con sobornos, luego con amenazas. Cuando no pudieron comprarlo ni asustarlo, decidieron eliminarlo. Pero antes de que pudieran hacerlo, él había logrado esconder evidencia, documentos que probaban su culpabilidad. Esa evidencia nunca fue encontrada, y la familia vivía con el miedo constante de que algún día saliera a la luz. Alma había pasado su vida huyendo de ellos, cambiando de nombre, mudándose constantemente, haciendo todo lo posible por mantener a Andrés a salvo, pero eventualmente la habían encontrado. Don Ernesto creía que la habían matado, aunque no tenía pruebas concretas, que ahora venían por Andrés. No porque el niño supiera algo sobre los documentos o el crimen, sino simplemente porque existía, porque era un cabo suelto, porque mientras viviera existía la posibilidad de que algún día descubriera la verdad y buscara justicia. Marta sintió que la sangre se le helaba. Le preguntó qué podía hacer, cómo podía proteger a Andrés. Don Ernesto le dijo que tenía dos opciones. Podía entregar a Andrés a las autoridades y esperar que el sistema legal lo protegiera, aunque ambos sabían que esa familia poderosa probablemente tenía influencia sobre las autoridades locales. O podía huir con el niño, desaparecer como Alma había hecho, y pasar el resto de su vida mirando por encima del hombro, escondiéndose en las sombras. Marta rechazó ambas opciones con vehemencia. No entregaría a Andrés a un sistema que no confiaba, y no huiría como un criminal cuando no había hecho nada malo. Tenía que haber otra manera, una tercera opción que no involucrara rendirse o huir. Don Ernesto la miró con respeto y admiración. Le dijo que había una tercera opción, pero era peligrosa y requería coraje. Podían exponer a esa familia, sacar a la luz sus crímenes, hacer tanto ruido público que no pudieran silenciarlos sin atraer más atención no deseada. Pero para hacer eso, necesitarían evidencia, necesitarían ayuda de gente con poder e influencia, y necesitarían estar dispuestos a arriesgarlo todo. Marta no dudó ni un segundo. Dijo que haría lo que fuera necesario para proteger a Andrés, que no tenía miedo de las consecuencias, que ya había perdido demasiado y no perdería también a su sobrino. El anciano asintió y le dijo que conocía a alguien que podía ayudar, un periodista de la ciudad capital que se especializaba en exponer corrupción y crímenes de gente poderosa. Su nombre era Javier Mendoza, y había estado investigando a esta familia durante años,
pero nunca había podido encontrar evidencia suficiente para publicar algo concreto. Si Andrés era realmente el nieto del testigo que esa familia había silenciado, su existencia misma era evidencia de sus crímenes, prueba de que habían perseguido y probablemente asesinado a personas inocentes. Durante los días siguientes, Marta y don Ernesto trabajaron en secreto. El anciano contactó al periodista, usando conexiones que había cultivado durante décadas, y le contó la historia completa. Javier estaba muy interesado. Había estado buscando un caso como este, algo que pudiera finalmente exponer a esta familia que había operado con impunidad durante generaciones. Javier vino al pueblo disfrazado de turista, con ropa casual y una cámara colgando de su cuello como si estuviera de vacaciones. Se reunió con Marta y don Ernesto en la casa del anciano lejos de miradas curiosas. Escuchó la historia completa, tomando notas detalladas, haciendo preguntas específicas. Luego, con mucho cuidado y sensibilidad, habló con Andrés. El niño les contó lo poco que recordaba de su madre, de cómo siempre estaban huyendo, de cómo ella le había dicho que si algo le pasaba, buscara a alguien que se pareciera a ella, que esa persona lo cuidaría. Habló de las noches cuando su madre lloraba pensando que él estaba dormido, de cómo ella siempre miraba por la ventana como si esperara que alguien viniera a llevárselos. Javier grabó todo con una cámara pequeña, tomó fotografías de la medallita con la foto de Alma y prometió que haría todo lo posible por exponer la verdad y protegerlos, pero advirtió que tomaría tiempo. Necesitaba verificar la información, encontrar más evidencia, construir un caso sólido que no pudiera ser desacreditado o ignorado. Necesitaba hablar con otras fuentes, revisar archivos públicos, tal vez incluso encontrar a otras víctimas de esta familia. Mientras tanto, Marta y Andrés tendrían que ser extremadamente cuidadosos. Los hombres de traje volverían, y la próxima vez podrían no ser tan educados, podrían no limitarse a hacer preguntas. Marta entendió el peligro perfectamente, pero no tenía miedo. O más bien, tenía miedo, un miedo profundo y constante que la mantenía despierta por las noches, pero su amor por Andrés era más fuerte que su miedo. Este niño, este regalo inesperado del destino, este pedazo de la hermana que nunca conoció, se había convertido en su razón de vivir. Era el hijo de Alma, pero también era su hijo ahora, en todos los sentidos que importaban. Esa noche, mientras Andrés dormía, Marta se sentó junto a su cama y lo observó. Se parecía tanto a Gabriel, pero también era completamente único. Era Andrés, su sobrino, su hijo, su familia, y haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para mantenerlo a salvo. Lo protegería con su vida si era necesario. Lucharía contra quien fuera necesario luchar. No se rendiría, no huiría, se quedaría y pelearía, porque eso era lo que las madres hacían, lo que las tías hacían, lo que la familia hacía. Lo que Marta no sabía es que en ese mismo momento, en una oficina elegante en la ciudad capital, el licenciado Vargas estaba informando a sus empleadores que había localizado al niño. Había visto cómo la mujer del pueblo reaccionaba cuando preguntó por Andrés. Había notado el miedo en sus ojos, la forma en que mintió demasiado rápido. Sabía que ella tenía al niño, que lo estaba escondiendo. Y esos empleadores, esa familia poderosa que había matado para proteger sus secretos durante generaciones, estaban decidiendo qué hacer al respecto. Estaban planeando su próximo movimiento, preparándose para eliminar este último cabo suelto de una vez por todas. La tormenta se acercaba, y Marta tendría que ser más fuerte de lo que nunca había sido para sobrevivirla y proteger al niño que amaba. Una semana después de la visita de los hombres de traje, las cosas parecían haberse calmado. No hubo más visitas sospechosas, no más automóviles negros rondando el pueblo. Marta comenzó a permitirse creer que tal vez, solo tal vez, habían decidido que Andrés no valía la pena el riesgo,
que habían abandonado su búsqueda. Pero don Ernesto le advirtió que no bajara la guardia. «La calma», le dijo con sabiduría nacida de décadas de experiencia, «a menudo precede a la tormenta más violenta». Tenía razón. Una noche oscura sin luna, Marta se despertó con el sonido de vidrios rompiéndose. El ruido fue fuerte y violento, seguido por el tintineo de fragmentos cayendo al suelo. Se levantó de un salto, su corazón latiendo con fuerza, y corrió a la habitación de Andrés. El niño estaba despierto, sentado en la cama, asustado por el ruido pero sin llorar, sus ojos grandes en la oscuridad. Marta lo tomó de la mano y lo llevó al armario, abriéndolo rápidamente. Le dijo con voz urgente pero firme que se escondiera allí y no saliera sin importar lo que escuchara, sin importar cuánto tiempo pasara. Le dijo que se quedara en silencio, que no hiciera ningún ruido. Andrés asintió, su pequeño cuerpo temblando pero obediente, y se metió en el armario entre la ropa colgada. Marta cerró la puerta suavemente. Luego, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una determinación férrea, salió al pasillo. La ventana de la sala estaba completamente rota. Fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo, brillando como diamantes bajo la luz tenue que entraba de la calle. Una piedra grande yacía en medio del desastre, rodeada de vidrios. Atado a la piedra con un cordel, había una nota doblada. Marta la recogió con manos temblorosas y la abrió. Las palabras estaban escritas con letras grandes y amenazantes. «Entrega al niño o las consecuencias serán graves. Esta es tu última advertencia. No nos obligues a tomar medidas más drásticas». Marta sintió que la rabia reemplazaba al miedo, un fuego caliente que quemaba en su pecho. ¿Cómo se atrevían a amenazarla en su propia casa? ¿Cómo se atrevían a asustar a un niño inocente que no había hecho nada malo, que solo quería vivir en paz? Arrugó la nota en su puño con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Sabía que no podían quedarse en la casa esa noche. No era seguro. Se habían lanzado una piedra esta vez. La próxima vez podrían hacer algo peor. Podrían incendiar la casa. Podrían entrar por la fuerza. No podía arriesgarse. Empacó rápidamente algunas cosas esenciales en una bolsa. Ropa para ella y Andrés, algo de comida, agua, la medallita de Alma, algunos documentos importantes. Sacó a Andrés del armario y le puso un suéter grueso. Tomó su mano y salieron por la puerta trasera, moviéndose silenciosamente a través del jardín oscuro, luego por los campos que conocía tan bien después de años de trabajar la tierra. Caminaron a través de la oscuridad, Marta guiándolos con memoria más que con vista, hasta llegar a la casa de don Ernesto. El anciano los recibió sin hacer preguntas, como si hubiera estado esperándolos. Les dio refugio en su casa, les preparó té caliente de hierbas calmantes y les aseguró que estaban a salvo allí, al menos por el momento. Pero todos sabían que era solo temporal. No podían esconderse para siempre. No podían vivir el resto de sus vidas con miedo, mirando por encima del hombro, esperando el próximo ataque. A la mañana siguiente, don Ernesto tenía noticias. Javier, el periodista, había logrado verificar gran parte de la historia. Había encontrado registros de nacimiento en archivos viejos que confirmaban que Alma y Marta eran gemelas, nacidas el mismo día en el mismo hospital. Había encontrado evidencia de que su padre había sido testigo en un caso criminal contra la familia Poderosa hace más de 30 años. Había encontrado un patrón inquietante de muertes sospechosas de personas conectadas a ese caso a lo largo de los años. Testigos que murieron en accidentes convenientes, abogados que desaparecieron, periodistas que dejaron de investigar después de recibir amenazas. Javier estaba listo para publicar la historia. Tenía suficiente evidencia para hacer un caso convincente, pero necesitaba una cosa más. Necesitaba que Marta y Andrés aparecieran en cámara, que contaran su historia públicamente, que pusieran rostros humanos a las estadísticas y los documentos. Una vez que la historia fuera pública, sería mucho más difícil para esa familia hacerles daño sin atraer atención no deseada.
sin confirmar todo lo que el artículo decía sobre ellos. Marta sabía que era arriesgado. Exponerse públicamente significaba que nunca podrían volver a tener una vida privada normal, que siempre serían conocidos como las víctimas, que la gente siempre los miraría con lástima o curiosidad. Pero también significaba protección. Significaba que la verdad finalmente saldría a la luz. Significaba justicia, aunque fuera imperfecta. Le preguntó a Andrés qué quería hacer, porque sentía que él tenía derecho a decidir sobre su propia vida, sobre si quería exponerse de esta manera. El niño, con una valentía que no debería tener que mostrar a su edad, con una madurez nacida del sufrimiento, dijo que quería ayudar. Dijo que quería que la gente supiera la verdad sobre su mamá, que no había hecho nada malo, que solo había tratado de protegerlo. Dijo que quería que los hombres malos pagaran por lo que habían hecho. Javier llegó al pueblo esa tarde con un equipo de cámara pequeño y discreto. Grabaron la entrevista en la casa de don Ernesto, con Marta y Andrés sentados juntos en un sofá viejo, pero cómodo. Marta contó toda la historia desde el principio. Cómo había encontrado a Andrés en el mercado, cómo había descubierto que era su sobrino, cómo habían sido amenazados. Habló de su hermana gemela Alma, a quien nunca había conocido, que había pasado su vida huyendo. Habló de su padre, que había sido testigo de un crimen y había pagado el precio último. Andrés habló sobre su madre con una emoción que rompió corazones. Habló de cómo siempre estaban huyendo, de cómo ella nunca dormía bien, de cómo ella le había dicho que si algo le pasaba, buscara a alguien que se pareciera a ella. Habló de la noche en que ella desapareció, de cómo él la había esperado pero ella nunca regresó. Habló de los meses viviendo en la calle, del hambre y el frío y el miedo, y habló de cómo Marta lo había encontrado y le había dado un hogar, cómo por primera vez en mucho tiempo se sentía seguro. La entrevista fue emotiva y poderosa. Javier prometió que la publicaría esa misma noche en su sitio web, que la enviaría a todos los medios de comunicación importantes del país, que haría todo lo posible para que la historia se volviera imposible de ignorar. Una vez que estuviera afuera, dijo, no habría forma de detenerla. La verdad tendría vida propia. Esa noche, Marta y Andrés se quedaron en la casa de don Ernesto esperando. A las 10 de la noche, Javier llamó para decir que la historia estaba en vivo. En cuestión de horas, se había vuelto viral. Miles de personas la estaban compartiendo en redes sociales, comentando, expresando su indignación por lo que le había pasado a esta familia. Los medios de comunicación principales estaban recogiendo la historia, pidiéndole entrevistas, queriendo más detalles, pero con la atención vino también el peligro inmediato. A medianoche, el silencio del pueblo fue roto por el sonido de motores. 3 automóviles negros llegaron al pueblo, moviéndose rápidamente por las calles vacías. No fueron a la casa de Marta, que encontraron vacía. Fueron directamente a la casa de don Ernesto. Alguien les había dicho dónde estaban. Alguien en el pueblo había hablado, tal vez por dinero, tal vez por miedo. Los hombres golpearon la puerta con fuerza, con puños que sonaban como martillos. Exigieron que les entregaran al niño, sus voces altas y amenazantes rompiendo la paz de la noche. Don Ernesto, con una valentía que desmentía su edad avanzada y su cuerpo frágil, se negó. Se paró en la puerta, bloqueando la entrada con su cuerpo pequeño, y les dijo que la historia ya era pública, que todo el país sabía sobre ellos, que si le hacían daño al niño ahora, solo confirmarían su culpabilidad, solo probarían que todo lo que se decía sobre ellos era verdad. Hubo un momento de tensión donde todo podría haber terminado en tragedia. Los hombres sacaron armas, apuntándolas al anciano. Marta, que estaba escondida dentro con Andrés, sintió que el mundo se detenía. Pero entonces, las sirenas de la policía sonaron en la distancia, acercándose rápidamente. Javier había alertado a las autoridades estatales, no a la policía local, que podría estar comprometida, sino a una unidad especial que investigaba crímenes de alto perfil y corrupción.
Los automóviles negros se fueron rápidamente, sus llantas chirriando en el pavimento, desapareciendo en la noche antes de que la policía llegara. Los días siguientes fueron un torbellino de atención mediática. La historia de Marta y Andrés se convirtió en noticia nacional, apareciendo en todos los periódicos y programas de televisión. Periodistas de todo el país vinieron al pueblo para entrevistarlos, para conocer más detalles, para fotografiar el lugar donde todo había sucedido. La familia poderosa que había intentado silenciarlos se vio obligada a hacer declaraciones públicas, negando todo, contratando abogados caros para defenderlos. Pero el daño estaba hecho. La atención pública era demasiado intensa, demasiado enfocada, para que pudieran actuar contra Marta y Andrés sin consecuencias graves. La investigación oficial se reabrió después de décadas cerrada. Detectives revisaron archivos viejos, exhumaron cuerpos de tumbas sin nombre, entrevistaron testigos que habían estado demasiado asustados para hablar antes. Lentamente, dolorosamente, la verdad comenzó a emerger como un cadáver subiendo a la superficie de un lago profundo. El padre de Marta y Alma había sido asesinado por testificar su muerte disfrazada como un accidente. Alma había sido perseguida durante años y probablemente también había sido asesinada, su cuerpo encontrado en el río nunca identificado porque nadie la estaba buscando. Y todo había sido encubierto con la ayuda de funcionarios corruptos que habían recibido sobornos o amenazas. Llevó meses, pero eventualmente miembros de esa familia poderosa fueron arrestados. No todos, porque algunos habían muerto y otros tenían demasiadas conexiones para ser tocados. Y no por todos sus crímenes, porque muchos habían prescrito o no había suficiente evidencia. Pero fue suficiente. Fue justicia aunque imperfecta e incompleta. Fue reconocimiento de que habían hecho mal, de que habían destruido vidas inocentes. Durante todo ese tiempo, Marta y Andrés permanecieron juntos, enfrentando cada entrevista, cada pregunta difícil, cada momento doloroso como una unidad. El proceso legal para que Marta adoptara oficialmente a Andrés fue complicado, requiriendo abogados y papeleo interminable. Pero con la atención de los medios y el apoyo público abrumador, fue más rápido de lo normal. 6 meses después de que Andrés apareciera en su vida, Marta se convirtió legalmente en su madre. El día que el juez firmó los papeles de adopción, Marta lloró. Lloró por todo lo que había perdido. Su hijo Gabriel que nunca volvería. Su esposo que no había podido soportar el dolor. Su hermana Alma, a quien nunca conoció pero que había sacrificado todo por su hijo. Pero también lloró de alegría, de alivio, de gratitud, porque había ganado algo precioso e inesperado. Una segunda oportunidad de ser madre. Una segunda oportunidad de amar. Una segunda oportunidad de construir una familia. 2 años después, la vida en el pueblo había vuelto a algo parecido a la normalidad, aunque era una normalidad diferente, transformada por todo lo que había sucedido. La casa de Marta había sido reparada y ampliada con el dinero de un fondo que personas de todo el país habían contribuido después de escuchar su historia. Ahora tenía 3 habitaciones en lugar de 2, un baño nuevo con agua caliente y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Andrés, ahora de 8 años, iba a la escuela del pueblo y era un estudiante brillante. Había aprendido a leer y escribir con una velocidad que asombraba a sus maestros, como si estuviera recuperando el tiempo perdido. Tenía amigos niños que lo invitaban a jugar fútbol después de la escuela, que compartían sus almuerzos con él, que lo trataban como uno más. Todavía se parecía increíblemente a Gabriel, y Marta había aprendido a ver eso como un regalo en lugar de un dolor, como una forma en que el universo le había devuelto algo de lo que le había quitado. Don Ernesto seguía siendo una presencia constante en sus vidas, el abuelo que Andrés nunca había tenido. El anciano le enseñaba sobre las plantas medicinales, llevándolo a caminatas por las montañas para recolectar hierbas. Le contaba historias del pueblo,
de cómo había sido en los viejos tiempos, de las personas que habían vivido y muerto allí. Le tallaba juguetes de madera con sus manos arrugadas, pero todavía hábiles, y lo mimaba con dulces cada vez que lo visitaba, ignorando las protestas de Marta de que le arruinaría los dientes. Marta había vuelto a vender verduras en el mercado, pero ahora con Andrés a su lado ayudándola. El niño era popular entre los vendedores, que lo trataban con cariño especial, que le regalaban frutas y le contaban chistes. La tragedia que había traído a Marta y Andrés juntos se había convertido en una historia de esperanza para todo el pueblo, un recordatorio de que incluso de las situaciones más oscuras puede surgir algo bueno. Una tarde soleada de primavera, mientras trabajaban juntos en el jardín, plantando semillas para la próxima cosecha, Andrés le preguntó a Marta si ella creía que su mamá Alma estaría orgullosa de él. Era una pregunta que había hecho varias veces antes, como si necesitara confirmación constante, como si temiera que su madre pudiera estar decepcionada de alguna manera. Marta dejó de cavar y miró al niño. Este niño que había transformado su vida, que le había dado una razón para seguir viviendo. Le dijo con voz llena de certeza absoluta que estaba completamente segura de que Alma estaba orgullosa, que ella había hecho todo lo posible por mantenerlo a salvo, que había sacrificado su propia vida para protegerlo, que su último acto de amor había sido enviarlo a buscar a alguien que se pareciera a ella, sabiendo de alguna manera que esa persona sería su hermana, que esa persona lo cuidaría y lo amaría como ella lo había hecho. Andrés sonrió, esa sonrisa brillante que iluminaba su rostro entero. Luego preguntó si Marta creía que su hijo Gabriel y su mamá Alma estaban juntos en el cielo, cuidándolos desde arriba. Marta sintió lágrimas en los ojos, pero sonrió a través de ellas. Le dijo que sí, que estaba segura de que estaban juntos, que Gabriel había conocido a su tía Alma en el cielo y le había hablado de su mamá Marta, que ambos estaban felices de ver que Marta y Andrés se habían encontrado, que habían formado una familia, que habían sanado las heridas del pasado con amor. Esa noche, después de acostar a Andrés y leerle su cuento favorito por 100ª vez, Marta se sentó en el porche de su casa y miró las estrellas que brillaban en el cielo oscuro. Pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Pensó en su hermana gemela Alma, a quien nunca conoció pero a quien amaba profundamente por haberle dado el regalo más precioso, su hijo. Pensó en Gabriel, su primer hijo, cuya muerte casi la había destruido, pero que de alguna manera había preparado su corazón para amar a Andrés, para ver en él no un reemplazo, sino una segunda oportunidad. Pensó en su esposo, que había sucumbido a la desesperación y la culpa, pero que si pudiera verla ahora, estaría orgulloso de la fuerza que había encontrado, de la familia que había reconstruido. La vida le había quitado mucho, más de lo que cualquier persona debería tener que soportar, pero también le había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser madre otra vez, de amar otra vez, de construir una vida que valiera la pena vivir. Y esta vez, Marta estaba determinada a no desperdiciarla. Protegería a Andrés, lo amaría, lo criaría para que fuera un hombre bueno y fuerte que honrara la memoria de su madre. Le contaría historias sobre Alma, sobre la tía valiente que nunca conoció, sobre la familia que había luchado y sufrido, pero que finalmente había encontrado la paz, porque al final eso era lo que importaba. No el dolor del pasado, sino el amor del presente, no lo que habían perdido, sino lo que habían encontrado. Marta había sido una viuda rota, una mujer sin esperanza, caminando por la vida como un fantasma, pero ahora era una madre otra vez. Y eso lo cambiaba todo. Andrés la llamó desde adentro, diciendo que no podía dormir y preguntando si podía quedarse con ella un rato más. Marta sonrió, se limpió las lágrimas que había derramado en silencio y entró a la casa. Se sentó en la cama junto a Andrés, lo abrazó contra su pecho y comenzó a contarle una historia
Una historia sobre dos hermanas que fueron separadas al nacer, pero que el destino volvió a unir a través de sus hijos. Una historia sobre amor que sobrevive a la muerte y la distancia. Una historia sobre familia que se encuentra incluso en los lugares más oscuros. Y mientras hablaba, con la voz suave, y el niño acurrucado a su lado respirando profundamente, mientras se quedaba dormido, Marta supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando durante 3 años de oscuridad y dolor. Había encontrado la paz, había encontrado el propósito, había encontrado el amor. La historia de Marta y Andrés se convirtió en leyenda en el pueblo y más allá. La gente la contaba como un cuento moderno sobre el destino y la redención, una historia sobre cómo la pérdida puede llevar al encuentro, sobre cómo el amor puede sobrevivir incluso a las tragedias más oscuras, sobre cómo la familia no siempre es la que naces, sino la que encuentras. Y cada vez que alguien contaba la historia, terminaba de la misma manera, con una viuda que había perdido todo, encontrando a un niño que necesitaba todo, y ambos salvándose mutuamente. Porque a veces la vida te quita con una mano pero te da con la otra, y a veces las personas que más necesitas son las que menos esperas encontrar. Marta y Andrés vivieron felices, no porque su vida fuera perfecta o sin desafíos, sino porque habían aprendido que la felicidad no viene de la ausencia de dolor, sino de la presencia de amor. Que amor era algo que tenían en abundancia, más de lo que nunca habían imaginado posible. Años después, cuando Andrés fue lo suficientemente mayor para entender toda la complejidad de la historia, Marta le contó cada detalle. Le habló de su abuelo que había sido valiente hasta el final, que había dado su vida por hacer lo correcto. Le habló de su madre Alma, que había pasado su vida entera huyendo para protegerlo, que había muerto sola, pero había logrado su objetivo de mantenerlo a salvo. Le habló de su tía Marta, que lo había encontrado cuando más lo necesitaba, y que había arriesgado todo por protegerlo. Andrés entendió entonces que era parte de algo más grande que él mismo, parte de una historia de sacrificio y amor que había comenzado mucho antes de que él naciera, y que continuaría mucho después de que él se fuera. Esa comprensión lo hizo fuerte, lo hizo amable, lo hizo valiente, lo hizo compasivo. Cuando creció, Andrés dedicó su vida a ayudar a otros niños que, como él, habían sido abandonados o estaban en peligro. Se convirtió en trabajador social, usando su propia experiencia para conectar con niños que nadie más podía alcanzar, porque sabía lo que era estar solo y asustado, y sabía lo que era ser salvado por el amor de alguien que no tenía que amarte, pero eligió hacerlo de todos modos. La historia de Marta y Andrés nos recuerda que la familia no siempre es la que naces, a veces es la que encuentras en los momentos más inesperados. Nos recuerda que el amor es más fuerte que el miedo, que la esperanza puede sobrevivir incluso en la oscuridad más profunda, y que a veces, cuando todo parece perdido, el destino te da exactamente lo que necesitas, en la forma que menos esperas. Y así, en un pequeño pueblo donde la lluvia lavaba las calles de barro, y los vendedores gritaban sus ofertas cada mañana, una viuda y un niño abandonado encontraron lo que ambos habían perdido: una familia, un hogar, un futuro lleno de posibilidades. Y vivieron, no sin desafíos, no sin momentos difíciles, pero con amor, siempre con amor, porque al final, el amor es lo único que realmente importa. El amor es lo único que sobrevive cuando todo lo demás se desvanece. El amor es lo único que hace que la vida valga la pena vivir. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo llorar o sonreír, si te recordó que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, por favor compártela. Dale like, suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a 500 suscriptores. Cada suscripción tuya no es solo un número. Es una voz que dice que estas historias importan, que el dolor de estas mujeres merece ser escuchado, que las segundas oportunidades existen. Gracias por estar aquí.
por escuchar esta historia hasta el final. Nos vemos en la próxima historia de viudas valientes que no se rindieron.